Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad me gustaría poder mencionar un tema que tiene que ver con el progreso. Es decir, cómo nosotros pasamos de ser individuos, hablo como la sociedad humana, como seres humanos, individuos cazadores y recolectores, a tener, la verdad, grandes ciudades y la tecnología que disfrutamos hoy día y que por lo cual estamos nosotros comunicándonos ahora. Avances extraordinarios de la ciencia. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que es la concepción o el término de progreso. Progreso es un término que puede ser bastante antojadizo, porque para muchas personas puede significar distintos temas, pero hablando acerca del desarrollo de la población, podemos entenderlo como que es el desarrollo que está asociado con civilización. Entonces, para poder explicar este tema, muchos que son antropólogos han visto de que hay un progreso desde lo que es la vida nómade, es decir, seres humanos que seguían las manadas de distintos animales para poder, ¿no es verdad?, comer, qué sé yo, y después al sedentarismo, que permitió que los seres humanos se pudieran detener en un lugar en vez de estar siguiendo a los animales. Esto se debió a un gran avance tecnológico en la historia de la humanidad, quizás el más grande, en donde ocurrió la agricultura y la ganadería. Esto es básicamente cultura en donde los seres humanos empiezan a surgir. Y desde allí empiezan a surgir también los primeros asentamientos humanos, en donde es clásica la separación de, por decirlo así, desde las cosas que son relativamente más simples, sabemos que son mucho más complejas ahora, pero van desde la tribu hasta la comunidad y después hasta llegar a las grandes civilizaciones como nosotros las hemos visto y se estudian, qué sé yo, como las primeras Asiria, Babilonia, que estaban en torno al Éufrates en la zona de Mesopotamia. Pero para poder desarrollar este tipo de asentamientos urbanos, en donde el hombre se tiene que poner en, de acuerdo con otros seres humanos, deviene el tema y la palabra que tiene que ver con el concepto del poder. Tiene que haber un desarrollo de poder y alguien tiene que ejercerlo. Si definimos poder como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para influir en el comportamiento de otras personas, nos damos cuenta de que bastaría con que alguien tuviera una lanza o una espada para influir en otras personas y amablemente pedirles que sean esclavos. Pero asociado al poder está también el concepto de autoridad. Y la autoridad difiere del poder porque es una extensión del concepto que indica de que es poder legítimo. Durante siglos el poder fue ejercido por la fuerza, después por distintos clanes. Estos clanes devinieron en clases dirigentes. Estas clases dirigentes dirigían un montón de, de seres humanos en donde estaban divididos en tres estamentos, por lo menos en las sociedades posteriores al Imperio Romano, antes de la caída o el término de la Edad Media. Y estos tres estamentos eran básicamente los nobles o la nobleza que luchaba, el clero, que era el que rezaba, y la gran mayoría de la gente que eran los que trabajaban, que recibían la protección de la nobleza y también la bendición espiritual de parte del clero. Todos estos conceptos empezaron con el tiempo a ser cuestionados. Y surge una palabra en cuestión que es fundamental para el desarrollo de todo lo que es nuestra civilización occidental tal como la entendemos hoy día, es el concepto de soberanía. Y el concepto de soberanía no es un concepto muy antiguo, es relativamente reciente, del año 1576. Antes de eso no se había definido. Lo inventa un señor llamado Jean Bodin, en donde él define en una de sus obras que la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. En este concepto, en este tiempo, por ejemplo, en el tiempo de Jean Bodin, la república, bueno, es un equivalente,
más moderno, pero en ese tiempo se refería a las familias poderosas, a las familias de los clanes. Es el poder que tenían ellos, era la soberanía. Ya hemos visto que poder significa la capacidad de ejercer la influencia para que otros hagan lo que uno quiera. En este caso habla acerca de la república, que era la unidad política que permitía a las personas satisfacer sus necesidades. Eso es lo que decía Jean Bodin en ese año. Después se pule este tema con Thomas Hobbes, que en el año 1651 habla acerca de en quién reside este poder según él. Y él crea, o más bien escribe una obra muy famosa en la historia de la ciencia política, que se llama El Leviatán. Entonces, el Leviatán era el Estado. El Leviatán, por la palabra, o sea, por la mención que aparece en la Biblia, en el libro de Job, de un gran monstruo marino. Entonces el Leviatán era un monstruo enorme que tenía en su mano la espada y el cetro, es decir, era capaz de ejercer la fuerza y también de dictar las leyes. Y si uno se fija bien en el monito, en el dibujo de esto, el Leviatán es un monstruo que está formado por distintos hombrecitos que son básicamente la gente que le da el poder al Leviatán. El Leviatán es entonces una entidad formada por muchas personas, que es el Estado. Esto difería enormemente con la visión de los monarcas. Por ejemplo, se dice y se atribuye a Luis XIV la expresión l'état c'est moi, o el Estado soy yo, en donde el Estado que ejercía la soberanía era una sola persona. Bueno, estos conceptos empiezan a ser entonces combatidos en este tiempo, como Thomas Hobbes, pero eso da término, más bien, desarrolla la idea del Estado absoluto, es decir, de que tal como el monarca absoluto, como Luis XIV, concentraba él el poder, en el Estado entonces se comienza a ejercer el poder absoluto. Ya hemos visto el Estado es la entidad política que regula la sociedad dentro de un territorio establecido. Esto nos ayuda a seguir entendiendo algunos temas. Por ejemplo, los conceptos terminan en realidades. Y el concepto de estos dos o muchos otros pensadores es el gatillador de lo que se conoció como la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, no es algo simplemente intrascendente. Son importantes aspectos que hablan acerca de este tema. Pero vamos al tema de la autoridad, que significa el poder legítimo. En el pensador Jean-Jacques Rousseau, él dice que la soberanía no está en el Estado por sí solo, sino que está en el pueblo. En el pueblo. Parafraseando a Jean Bodin, podríamos decir que el poder absoluto y perpetuo reside en el pueblo. Esta idea de poderes dados al pueblo no es algo nuevo, sino que tiene de larga data. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en César. César Augusto, cuando tiene una guerra civil, dice que él toma el control del poder de Roma, que era una república, y él pertenecía a un partido político llamado los populares, que se contrastaba con los optimates, que eran todos los senadores y la clase alta. Entonces él decía de que los populares representaban al pueblo y que él le devolvía al pueblo la libertad en sí mismo, y ahí es que cruza el río Rubicón y asume y se convierte al fin y al cabo en un dictador. Esto era de común conocimiento en el primer siglo. Encontramos en la Biblia que está escrito en el libro de Romanos de que el poder de Roma tenía el derecho a ejercer el poder. Había que temer a la espada de Roma o la autoridad. Si uno se portaba bien, no había nada que temer. Bueno, César era el Pontifex Maximus. Tenía también el control de los aspectos religiosos. Este término Pontifex Maximus o sumo sacerdote es pasado después a la Iglesia Católica, pero ahí tenemos que hacer un detalle, porque la autoridad depende mucho de cómo nosotros, para que nosotros la aceptemos, tenemos nosotros que asumir de que hay un derecho legítimo a ejercer la soberanía. Y este concepto es importante porque la palabra soberanía es algo nuevo.
del mismo libro Perspicacia, en su tomo 2, dice que no hay palabra griega ni hebrea para la palabra soberanía o soberano. No existen eso. Entonces podríamos extraer la idea de que Dios es el soberano absoluto, etc. Pero el tema es, bueno, ¿y quién lo representa? Y aquí hay un detalle importante. El gran problema que tienen los testigos de Jehová está basado en ¿qué? En creer que la organización es la organización de Dios. Es decir, que la autoridad, lo que viene, lo que es capaz de influir en otros seres humanos, viene directamente de parte de Dios. Es lo que nosotros llamamos teocracia. Bueno, con Moisés era fácil, o por último asumirlo, porque él vio una zarza ardiente, ¿no es verdad? Y hizo milagros, todo el cuento. Y después vino Jesús, que también hizo otros milagros importantes para que la gente lo creyera. El apóstol Pablo estableció su autoridad porque vio a Jesús resucitado, etc. Pero ¿y el cuerpo gobernante? ¿Qué es lo que ellos pueden esgrimir como algo que venga de autoridad divina para que uno les crea y les obedezca? Ellos dicen que en el año 1919 fueron ellos escogidos por Dios. Y que en el año 1919 Dios y Jesús, después de hacer una auditoría externa de 3 años y medio, y después de revisar los currículums de todas las personas en la Tierra, se dieron cuenta de que un grupo asociado a Charles Taze Russell en Estados Unidos, en Pensilvania, eran el único conducto que ellos iban a escoger, y lo escogen como el único conducto, o algo así como el Pontifex Maximus, como el Papa en la Tierra. Y después de eso, después de una revolución, hubo el desarrollo de lo que hoy conocemos como cuerpo gobernante, en donde un grupo de personas se arroga, como habíamos visto, la soberanía, es decir, la capacidad de ejercer poder absoluto. Y eso es lo que vamos a ver. ¿De dónde viene la autoridad del cuerpo gobernante? ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Y cuál es el concepto errado de todo eso? Es lo que vamos a ver en la próxima serie.